Saludos y bendiciones para todos. Aquí estamos con el libro de Gálatas. Esta es la sesión 3. Aquí en Louisville, Kentucky, la única persona más famosa que nuestro pollo frito y los caballos de carreras es el gran boxeador Muhammad Ali. Se le menciona a menudo en esta ciudad, es su ciudad natal, y la gente le encanta recordar sus ingeniosas y directas citas. Cuando murió en junio del 2016, me tomé el tiempo de leer algunas de sus entrevistas pasadas y me encontré con esta que dio para Reader's Digest en 2001. En la entrevista se le preguntó a Ali cómo se sentía sobre las diferentes religiones y así es como respondió. Así como los ríos, estanques, lagos y arroyos tienen diferentes nombres, pero todos contienen agua. Las religiones tienen diferentes nombres, pero todas contienen la verdad. El entrevistador luego le preguntó a Ali lo que su religión significaba para él, y él dijo que un día vamos a morir y Dios juzgará nuestras buenas obras y malas obras. Y si lo malo supera lo bueno, vas al infierno, y si lo bueno supera lo malo, vas al cielo. Eso es bastante preciso. Quiero decir, así es como la mayoría de los sistemas religiosos funcionan en cuanto a que ganamos favor, asegurándonos de que lo bueno supere lo malo. Quiero decir que así es como la mayoría de la gente piensa de la religión. Si me esfuerzo para ser lo suficientemente bueno, entonces lograré entrar. Iré al cielo. Entonces, todos los días estoy en una pelea. Es una pelea para alcanzar de alguna manera ese estándar de ser lo suficientemente recto para ganarse el favor de Dios. Pablo escribe a las iglesias en la región de Galacia y él deja en claro que son libres de eso. Están libres de esforzarse lo suficiente para ganar su salvación. No es seguir la ley, sino la fe en Jesús, lo que nos salva. Y lo hizo por nosotros. Jesús hizo por nosotros lo que nunca podríamos hacer por nosotros mismos. Pero algunos de los líderes judíos que a veces son llamados judaizantes, habían venido a Galacia y le decían a la gente que Jesús era bueno, pero no lo suficiente, que necesitaban seguir las reglas y las regulaciones y que necesitaban cumplir la ley judía si querían agradar a Dios. Pablo estaba particularmente preocupado por los nuevos conversos que eran creyentes gentiles porque, ¿sabes? Tienes en esta iglesia dos grupos diferentes de personas con dos orígenes religiosos muy diferentes. Y están tratando de unirse, pero hay muchas susceptibilidades y algunos de los creyentes judíos estaban presionando a los creyentes gentiles para que adoptaran la religión del judaísmo. Así que estaban diciendo cosas como: oigan chicos, necesitan creer en Jesús, eso es bueno, pero no es lo suficientemente bueno. También necesitan ser circuncidados, que como puedes imaginar, probablemente no sea una muy buena estrategia para hacer crecer a la iglesia. Así que los gentiles se alejaban de Jesús, pero realmente de lo que se estaba alejando era una circuncisión. Estas reglas legalistas estaban socavando las buenas nuevas del Evangelio y Pablo estaba frustrado. Estaba frustrado porque estos líderes judíos pervertían el Evangelio al agregarle cosas. En Gálatas 5, versículo 12, tenemos un vistazo de cuán fuertemente se opuso Pablo a estos falsos maestros. Esto es lo que dice: ojalá que quienes los molestan no solo se circunciden, sino que de una vez se lo corten todo. Esa es la frase decente. A medida que lees Gálatas, especialmente en los capítulos 2 y 3, descubres que uno de los desafíos que invitó que estos creyentes vivieran libres era un miedo a lo que estos maestros judíos, estos judaizantes, pensarían sobre ellos. La religión pone el énfasis en el exterior que enfoca en lo que la gente ve y percibe. Este es uno de los reclamos más marcados que Jesús expresa sobre los líderes judíos de su tiempo. Él dice sobre ellos en Mateo 23, versículo 5, todo lo hacen para que la gente los vea, y entonces son prisioneros de lo que otras personas piensen, y eso ocasiona que pongan el énfasis en el exterior. Entonces Pablo quiere recordarles a estos creyentes el evangelio que les predicó. En el capítulo 3 de Gálatas, comencemos en el versículo 1, Pablo desafía a los gálatas y dice: Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes a
ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a esto, dice Pablo. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? Les escribe. Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? Los creyentes estaban tratando de impresionar a estos falsos maestros, poniendo énfasis en la carne, en obras, en la ley, pero lo estaban haciendo sacrificando la salvación de los gentiles. Así que Pablo estaba frustrado porque intentan vivir la vida a través de sus propias fuerzas y en el proceso están diluyendo el evangelio de la gracia por agradar a las personas. Pablo reconoce que si bien complacer a las personas puede no parecer tan malo, en realidad es un síntoma de orgullo. Cuando están tan preocupados de ti mismo y cómo te ven los demás, entonces no hay lugar para que vean a Jesús. Así que esto es lo que Pablo quiere que vean, que la naturaleza del Evangelio nos libera de eso. La naturaleza del Evangelio nos libera del orgullo, nos libera de ser prisioneros, de lo que otras personas piensan de nosotros. No podemos ser hechos justos delante de Dios por nosotros mismos. Solo Jesús puede hacer eso. No es porque fuéramos lo suficientemente buenos, no hay orgullo en eso. No podemos ganar un lugar en la mesa de Dios. Solo la fe en Jesús permite ese tipo de relación con Él. Entonces, Pablo nos recuerda que la promesa del Evangelio no es algo que pueda enorgullecernos porque no es algo que ganamos. No se logra a través del esfuerzo humano. No nos ha sido otorgado por líderes religiosos que están impresionados con nuestra devoción, sino que el Evangelio es la promesa de Dios entregada por el Espíritu Santo. Y Pablo sacude la cabeza con incredulidad de que estos cristianos que habían experimentado este poder podrían ser engañados al volver a la carne. Entonces, Pablo nos muestra que la promesa y el poder del Evangelio viene a través del Espíritu Santo y que es recibida por fe. Pablo continúa en este capítulo haciendo un número de diferentes argumentos para revelar la verdadera naturaleza del Evangelio, que Dios nos salva por la fe en Jesús y no es por cumplir la ley. Entonces, primero vimos que les pide que recuerden su experiencia personal. Él los hace recordar su historia de conversión en un esfuerzo de abrir sus ojos a la necesidad de regresar a una vida tras las rejas de la ley. Y a continuación veremos que él hace referencia y cita el Antiguo Testamento, media docena o más de veces tratando de hacer ver que es la fe, no las obras lo que nos salva. Entonces, no es la ley la que tiene el poder de salvar. Pablo escribe en el versículo 5, al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Versículo 6, que Abraham le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Él usa el Antiguo Testamento. Versículo 7, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. El versículo 9 dice, así que los que viven por la fe, así que esto es lo que Pablo está haciendo. Él está recordándole a los Gálatas que el Espíritu les fue dado y no se les fue dado por seguir la ley, sino por causa de su fe en Jesús. Y así como Abraham fue hecho justo por la ley y es un heredero de una promesa, así la bendición de Dios para nosotros viene a través de la fe en Cristo. En los versículos 13 y 14, Pablo resume este argumento. Pablo dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito. Y de nuevo va a citar el Antiguo Testamento. Maldito todo el que se ha colgado de un madero. Así sucedió, para que, por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, y para que la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Y entonces Pablo tiene claro que este mensaje del verdadero Evangelio, tanto para los judíos como para los gentiles, es la fe en Jesús. Para decirlo simplemente, Jesús es todo lo que necesitas. Pablo continúa estableciendo que las buenas nuevas de Jesús
no debilita el pacto que Dios hizo con Abraham, sino que de hecho Jesús es el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Él explica esto en el versículo 15. Dice: hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadir nada, una vez que ha sido ratificado. Así que es en este caso, versículo 16. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice «y a los descendientes», dice Pablo, como refiriéndose a muchos, sino «y a tu descendencia», dando a entender uno solo, que es Cristo. Dios hizo una promesa a Abraham y la descendencia de Abraham y su descendencia, Pablo dice, era Jesús. Así que Dios cumple su promesa a Abraham a través de Jesús. Él continúa explicando lo que esto significa. Significa que la ley no supera la promesa que Dios le hizo a Abraham. La ley no anuló la promesa, la ley era temporal, pero la promesa, el pacto, fue permanente. Entonces, Pablo explica en los versículos 21 y 22, y esto es de la traducción en lenguaje actual. Él dice: esto no significa que la ley esté en contra de las promesas de Dios, de ninguna manera, porque si la ley pudiera darnos vida eterna, entonces Dios no hubiera aceptado por obediencia. La Biblia dice que esta es la frase que quiero enfatizar: el pecado nos domina a todos, de modo que el regalo de Dios prometió es para los que confían en Jesucristo. Entonces el Evangelio de la promesa de Dios es entregado por el Espíritu Santo, es recibido por fe y finalmente nos libera, no solo de nuestro pecado, sino de las cadenas de la religión. Si cumplir la ley pudiese habernos dado una nueva vida, entonces la muerte de Jesús habría sido innecesaria. Todo lo que la ley hizo fue declararnos culpables y luego tenernos prisioneros. Así que Mohamed Ali tenía razón sobre esto. Algún día moriremos y nos pararemos delante de Dios. Pero las buenas nuevas del Evangelio es que nuestra esperanza no está en que lo bueno supere lo malo, sino que nuestra esperanza está en Jesús. Él vino a liberarnos y una vez que hemos sido liberados, ¿por qué querríamos volver a la vida tras las rejas? Hemos sido liberados para vivir libres.